El pasado viernes 2 de agosto de 2019 Anno Domini a las 5 de la tarde en San Juan de Puerto Rico, el 12º gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el señor Ricardo Antonio Rosselló Nevares, oficialmente renunció al puesto de gobernador, convirtiéndose así en el primer gobernador en la historia del Estado Libre Asociado en dimitir al puesto más alto del Ejecutivo. Esta renuncia se produjo luego de varios días de protestas masivas expoliadas por el arresto de la exsecretaria de Educación Julia Kelleher y, principalmente, por la filtración anónima de un chat controversial donde el gobernador, junto a 11 de sus allegados más cercanos, estuvieron implicados. Para algunos, esta renuncia representa una victoria social novel, para otros una derrota constitucional. Pero más allá de cualquier juicio histórico prematuro, a este verano del 19 hay que analizarlo primero desde una perspectiva moral y espiritual antes de proceder. ¿Cuáles son las implicaciones más allá de lo sociopolítico de esta renuncia para Puerto Rico y su futuro? Bienvenidos al Escolio. Yo soy Fernando Castro Álvarez. Ricardo Rosselló Nevares renunció. ¿Y ahora qué? Más que un chat pueril o una pesquisa federal, las pasadas protestas reflejaron el descontento general con la situación del país luego del paso del huracán María y el disgusto con una administración claramente bisoña y lerda, heredera de un legado bipartita deshonroso y casi en su lecho de muerte. La renuncia de Ricardo Rosselló Nevares se produjo casi como por acto de magia, como si un accidente cósmico hubiese ocurrido en temporada de eclipses veraniegos para que todo cayera en su lugar y la historia cambiara en cuestión de 2 semanas. Las pasadas protestas estuvieron marcadas por una innegable participación multisectorial, a tal punto que las protestas se convirtieron en las manifestaciones más cuantitativas en la historia del Puerto Rico moderno. Sin embargo, hay que recalcar que dichas protestas, desde un punto de vista cualitativo, siguieron el modus operandi del pacifismo y de la fiesta que caracterizan a nuestro pueblo noble al momento de lanzarse a las calles. Un mismo fenómeno, pero de diferente tamaño. Al día de esta grabación, ningún tiro de acero fue disparado ni ninguna fatalidad fue registrada, en lo que algunos académicos ya apuntan fue una especie de revuelta novel para las Américas. Indudablemente, manifestaciones donde la gente baila y canta en vez de matarse unos a los otros sanguinariamente es algo loable, que dice mucho de nuestra grandeza e hidalguía como hispanoamericanos puertorriqueños, contrario a lo que algunas personas malintencionadas podrían expresar. Sacando eso del paso y volviendo al tema principal, sin duda alguna, como muchos señalan, el chat fue la gota que colmó el vaso para unificar tanto a personas no afiliadas como a correligionarios de todos los partidos en pro de una sola cosa. #Ricky renuncia. Y ahí, damas y caballeros, es que comienzan los problemas de todo este infortunio tragicómico en tiempos de Internet. Durante 2 semanas, un exabrupto saturnino de origen nebuloso, dado el anonimato del origen de la filtración del chat, exclamó sin alternativas, sin planes, sin pretextos legales válidos, sin liderazgo político real, sin colectividades, sin agendas organizadas y sin una base moral ni espiritual, un solo enunciado imperativo unidimensional. #Ricky renuncia. La masa y la turba satánica dentro de ella estaban claras en lo que no querían, tal y como un niño está claro en no querer comer brócoli, y tal y como un niño en su pataleta, la masa y la turba satánica dentro de ella no estaban claras, o por lo menos no asumían posturas realistas en relación a qué querían para sustituir aquello que afligía su afición. Algunas mentes pequeñas celebrarán ingenuamente la organización horizontal, la aparente espontaneidad orgánica y la aparente ausencia de protagonismos durante estos sucesos, pero tales hechos son mentira. Las masas no hacen historia, solo los hombres hacen historia, y en este caso, esos lóbregos hombres de esta historia fueron los que filtraron el chat que al día de hoy aún no conocemos a ciencia cierta, y eso nos debe preocupar a todos.
Acaban de destruir a un hombre que, aunque imperfecto y muy probablemente impío, como todos los hombres, es un hombre aún, el cual fue asesinado políticamente por un francotirador desde la oscuridad. ¿De dónde salió todo esto? La gente obvia la pregunta, tal y como la masa obvia la lógica al momento de comenzar un linchamiento, y en ese silencio solo gana el pecado. Empecemos diciendo que el decir que las protestas fueron obra de la izquierda es un error. Pero el decir que no estuvo ahí presente la izquierda sin duda alguna es un error mayor. Obviamente, durante las manifestaciones, la izquierda estuvo desproporcionalmente más representada que otros grupos y según pase el tiempo, veremos cómo los grupos secundarios se cansan y se retiran a sus respectivas vidas privadas, mientras que los velos se levantan para revelar a la misma turba satánica de siempre, ya sea usurpando el discurso de las protestas y o corrompiendo a los neófitos activistas, alargando así lo más posible el pon el cual desde un principio la izquierda siempre pretendió raptar. Es evidente que el exabrupto saturnino de indignación que hemos descrito aquí estuvo acentuado por hipérboles filomarxistas y una coordinación subliminal ideológica de izquierda con sutiles repercusiones neurálgicas que proseguiremos a detallar. Dado este trasfondo, el problema mayor de estas manifestaciones lo fue la osadía cínica de fundamentar las exigencias de una renuncia no en base legal a delitos claramente tipificados, sino en base a la perniciosa y pérfida doble moral filomarxista de siempre. Hay que enfatizar que el contenido del notorio chat que todos conocemos y que la historia probablemente recordará como detonante y no como substancia, era visiblemente inmaduro, pueril y distintivo de personas que claramente no estaban cualificadas para ser gobernantes de un país en su función oficial, al igual que muchos otros funcionarios electos en puestos gubernamentales pasados. No obstante, durante las protestas masivas, nunca se le acusó al gobernador de ilegalidades tipificadas a raíz del chat. Nunca se le acusó ni por la palestra pública ni por la Cámara de Representantes de Puerto Rico de los 5 posibles delitos provenientes a raíz del chat que propuso la comisión legal preparada por la Cámara para un residenciamiento que nunca ocurrió. En las protestas al gobernante nunca se le acusó de aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos, nunca se le acusó de malversación de fondos públicos, nunca se le acusó de negligencia en el cumplimiento del deber y nunca se le acusó de 2 posibles violaciones de ética gubernamental. Las protestas masivas optaron en vez por sujetarse de una muy frágil doble moral para lanzar sus ataques. Estas optaron por acusar al gobernante electo de ser un hombre común como cualquier otro, de tener un chat picante y de decir malas palabras. Se le acusó de ser un líder soez y antiético y de mantener intercambios inapropiados en su trabajo, y por ahí se abrieron las compuertas a todo el oportunismo, el cinismo, la animadversión y la hipocresía que triste pero predeciblemente han destacado en parte a estas protestas masivas. En otras palabras, el Vox Populi no acusó al gobernante de ilegalidades claras, sino que como una tropa de fariseos corruptos, acusó a un líder puertorriqueño electo por la mayoría de los puertorriqueños de actuar como la mayoría de los puertorriqueños actúan. Y he ahí el escabroso error en el cual nos encontramos como país. La hipocresía de esta doble moral filomarxista abunda por doquier a través de los desarrollos de los sucesos recientes, y esto se puede evidenciar a través de las siguientes preguntas. ¿Por qué Residente Calle 13 puede llamarle hijo de la gran PUTA al ex gobernador Luis Fortuño en televisión internacional, pero Ricardo Rosselló no puede usar la misma palabra en una conversación privada para referirse a una funcionaria demócrata neoyorquina?
¿Por qué el uso de la palabra PUTA es misógino en una conversación privada, pero no lo es cuando sin número de marxistas feministas la utilizan con regularidad para autodescribirse con un extraño orgullo? ¿Por qué el lenguaje de una conversación privada eso es, y por ende inaceptable, pero el lenguaje común del día a día que utilizan la mayoría de los puertorriqueños no es causa para similar intransigencia? ¿Por qué se toleran continuos chistes en referencia al peso del presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, o al peso de la comisionada residente Jennifer González, pero no se puede tolerar un chiste en referencia al peso de un joven activista estadista en una conversación privada? ¿Por qué no se tolera un chiste en referencia a la muerte del socialista puertorriqueño Carlos Gallizá en una conversación privada, pero sí se toleran chistes de mal gusto y hasta macabros en cientos de cuentas de redes sociales en relación al fallecimiento de Rafael Hernández Colón? ¿Por qué molestan chistes de mal gusto en una conversación privada cuando constantemente se utilizan chistes similares en sinnúmero de otras conversaciones privadas? ¿Por qué ante la opinión pública no se toman con el mismo agravio los chistes en el chat contra Georgie Navarro o Carlos Contreras, al igual que los chistes en el chat contra Ricky Martin u otros periodistas locales? ¿Por qué los medios y la prensa escogió selectivamente una veintena de comentarios ladinos más o menos de un texto de sobre 900 páginas, que mayoritariamente era uno en referencia a la competencia bipartita de siempre? Estas y sin número de otras preguntas que por razones de tiempo no esbozaremos aquí son las que se deberían preguntar aquellos que se amparan en el chisme para exigir revoluciones fantasiosas, brincando convenientemente así el proceso democrático que siempre pierden y desaprovechan. No pretendemos defender el mal gusto o las malas decisiones de burócratas mediocres, pero tampoco se puede aceptar el argumento del contexto para justificar ataques hipócritas, oportunistas y cínicos, en especial cuando la misma izquierda de Puerto Rico, en su eterno pugilato, es la primera en hacerlos con regularidad y con mayor vehemencia. Lo que está mal, y un mal menor no cancela a un mal mayor, y por eso el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aún más irónico fue la súbita convocatoria de artistas que se produjo. Personajes que han dedicado su vida entera al sífilis ético de Hollywood decidieron combatir la corrupción burocrática de Puerto Rico con su perversidad inherente para días después, oportunamente, promover giras y sencillos nuevos. Hay que recalcar que la fama y el capital de la docena de artistas que se autoproclamaron las mascotas en las pasadas protestas se aglomeró fomentando una cultura de sexo, drogas, rock and roll y marxismo cultural, los instrumentos principales del lavado de cerebro que mantienen a las masas enristradas en esta sociedad moderna y, en esencia, peores artimañas de las que se utilizaron para reprochar al gobernador. Semejante ironía podría ser retratada con la metáfora de un vegetariano protestando la ingestión de carne, comiendo carne. Se camina sobre hielo fino cuando se es selectivo al hablar de contextos y de ética a la hora de criticar a un hombre de lo mismo que uno hace, en especial cuando realmente no tenemos ningún referente espiritual ni religioso para saber qué es qué, cuando realmente no estamos dispuestos a aceptar que lo que muchos criticaban en las marchas es resultado directo de lo que no critican ni en ellos mismos ni en sus allegados. Aquí, damas y caballeros, la definición perfecta del dicho predicar la moral en calzoncillos. Es curioso cómo en las manifestaciones abundaban los trapos judeo-masónicos de la monoestrellada en todas sus variaciones de la posguerra, junto a estribillos vulgares, pancartas repletas de obscenidades y personas vestidas del color negro. Sin embargo, vale la pena recalcar que en ningún lado se podía ver al trapo judeo-masónico mayor de los Estados Unidos, ni mucho menos crucifijos ni invocaciones al Todopoderoso.
En ningún lado se podían ver mensajes de perdón que típicamente caracterizan al jíbaro y su innegable tradición cristiana. Todo lo contrario, lo que se veía eran mensajes venenosos y protervos, tragándose cualquier cosa positiva que pudo haber estado ahí presente, mientras que la prensa sensacionalista y mediocre lo ensalzaba todo para lograr mejores ratings. La revolución parece haber sido televisada, y la supuesta colonia mítica que muchos auguran parece no haber estado bajo un dominio firme yanqui. De dicho modo, y volviendo al tema de Rosselló, es muy irónico cómo Dios le dio una oportunidad a Ricardo Rosselló Nevares para arrepentirse y salvar su alma ante un pueblo incauto y vulgar a través del martirio. Solo tenía que salir a la calle Fortaleza a ser asolado por el pecado del hombre tal y como Jesús lo había hecho 2000 años antes. No obstante, este optó por renunciar y ahorrarse ese difícil privilegio. Aquí lo que a duras penas ganó fue una falsa indignación a raíz de agendas escondidas. Si la administración de Ricardo Rosselló Nevares fue una mediocre, es porque ella refleja a un pueblo mediocre que en su mediocridad opta por criticar el efecto y no la causa, que en su mediocridad opta por criticar al político obeso y gangsteril, pero no a la cultura incauta de guachafita e impunidad que lo engendró y lo eligió. Porque siempre será más fácil llorar como un niño pequeño que trabajar como un adulto maduro. Siempre será más fácil aprovechar una crisis para destruir y crear caos que hacer trabajo de base para construir nuevos caminos. La victimización siempre es una decisión propia, y todo el mundo que se ha victimizado por el gobierno de Puerto Rico y los Estados Unidos busca excusas baratas para justificar sus fallas e indisciplinas. Buscan excusas baratas para justificar su dejadez política y su incapacidad de entender y aceptar la sociología contemporánea del país. Buscan excusas baratas para no llegar a la conclusión de que el Estado benefactor es una mala idea y que 60 años de políticas paternalistas y de endeudamiento vanidoso es culpa únicamente de mentes puertorriqueñas párvulas y cegatas. Para ir cerrando, el chat y las protestas son reflejo en perpetua retroalimentación de la guachafita y la impunidad vis a vis más guachafita e impunidad. En Puerto Rico no existe una crisis política, sino una crisis cultural y espiritual. Hasta que no nos demos cuenta de ese hecho trascendental, no proseguiremos como país. Aquí no se protestó por la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares, ni por el sueño mojado, iracundo y radioactivo de un Puerto Rico libre. No. Aquí se protestó por los líderes inexistentes y los hombres ausentes que la puertorriqueñidad contemporánea inconscientemente pide a gritos. ¿Dónde están los hombres puertorriqueños de verdad? Esto no fue un movimiento en contra de un hombre, ni tampoco un movimiento político nuevo. Esto es un grito desesperado por un líder ausente, un anhelo efímero por una hombría que nunca ha sido. Leo Tolstoy dijo que solamente puede haber una revolución permanente, la revolución moral, la regeneración del hombre interno. Y a la misma vez, Nicolás Gómez Dávila dijo que la estupidez es el combustible de la revolución. Más que una revolución política, el puertorriqueño debe apuntar a una restitución interna moral, a la restitución del hombre puertorriqueño. El pasado verano del 19, el pecado ganó. Y hasta que no hagamos una introspección espiritual colectiva, este pueblo seguirá cometiendo los mismos errores una y otra vez. Quemar contenedores de basura, destruir propiedad privada, lanzar palabrotas e insultos y aprovecharse de una crisis en pro de ciertas agendas ajenas a esa misma crisis no es hacer revolución. Meramente es proyectar nihilismos, trastornos y frustraciones propias.
Revolución es ganarse el corazón de los puertorriqueños, restituyendo la puertorriqueñidad positiva que los administradores de los dos partidos dominantes han olvidado. Estas protestas, si representan algo, es el clímax definitivo del final del sistema bipartita que comenzó a finales de los años 60 o el comienzo del final de dicho paradigma político. El nuevo paradigma político que comenzó a mediados de los años 2000 y que aún no ha podido despegar, está por fin echando vuelo. La pregunta es, ¿dónde están los hombres que erigirán ese nuevo Puerto Rico? Ante la guachafita impunidad, castigo y disciplina, hoy, mañana y siempre. Vincit omnia veritas.